Estamos contentos en esta hora de avanzar con los temas que están dominando estos días a través de las redes sociales, quienes estamos comunicando la palabra de Dios y enfocando el plan de la salvación a través del santuario, cuyo objetivo era ilustrar permanentemente al pueblo de Dios cómo tiene acceso a la salvación el ser humano, ya sea en el santuario celestial, el terrenal, para saber con exactitud qué es lo que Jesús está haciendo hoy en día para salvarlo a usted y a mí. Y dentro de las enseñanzas del santuario, llegamos a revisar gran parte de lo que tiene que ver con las fiestas bíblicas que menciona las escrituras que tenía el pueblo judío. Son como ventanas que están abiertas para dejarnos enseñanzas. Y una de las enseñanzas es que la religión es algo festivo, es algo alegre. El estar relacionados con Dios nos produce paz, nos produce gozo. Por lo tanto, el estar cerca de Dios es estar en paz con el corazón y con la mente, con aquel que nos creó. Por lo tanto, la religión nos une a aquel que produce la paz. Pero también las fiestas judías nos enseñan cómo el Señor celebra el plan de salvación, donde está involucrada su vida y la mía y lo que está y ha hecho Jesús y hará en favor de nosotros. Veamos con respecto al pueblo de Israel y las fiestas que ellos entonces realizaban. Los judíos tenían 7 fiestas muy importantes durante el año y estas estaban divididas en 2 grandes etapas, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera era la Pascua, la fiesta de los ácimos, las primicias y el Pentecostés. Todas estas fiestas mencionadas eran acontecimientos relativos al primer advenimiento de Jesús, a la primera venida de Jesús a esta tierra. Y las de otoño, las otras 3 fiestas que son las trompetas, las de la expiación y la de tabernáculos, son acontecimientos relacionados con la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, nosotros queremos revisar en este instante, dentro de las 7 fiestas, una de las principales o la principal fiesta, la de la Pascua. Para entender la fiesta de la Pascua, tenemos que entender lo siguiente. El pueblo de Israel estuvo cautivo por más de 400 años, 430 dice las Escrituras, en Egipto. Y el Señor en su misericordia decidió liberarlos, sacarlos de la esclavitud. Y para sacarlos de la esclavitud entonces les dijo, ustedes tienen que seguir algunas indicaciones que yo les voy a dar. Y el pueblo de Israel saldría de la esclavitud en la medida en que sigue las instrucciones que Dios le da. Por lo tanto, el que origina la liberación es Dios y el que da las reglas para ejecutar en este periodo de la liberación es Dios. Ahora, primeramente, el pueblo de Dios, cuando Dios decidió sacarlo, envió 10 plagas sobre Egipto. Y antes que cayera la última plaga, la 10ª plaga, entonces el Señor en el libro de Éxodo, el capítulo 12, le da algunas indicaciones al pueblo de Dios. Éxodo capítulo 12, los versos del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés, dice la palabra de Dios, y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Tuve que retirar unos lentes para leer con más claridad. Ahí está.
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, había que separar un cordero. Atención, el cordero. Había que separar un cordero sin defecto, macho de un año, y este debía ser separado en el día 10 del mes de Aviv, y guardarlo hasta el día 14, cuando había que sacrificarlo al atardecer. Entonces en el día 10 se separaba el cordero y este se conservaba hasta el día 14, cuando había que sacrificarlo. Con esa sangre, cuando el sacrificio ocurría en el día 14, había que pintar los dinteles y marcos de la puerta con la sangre del cordero. Y la carne debía ser consumida en la noche, con panes sin levaduras y con hierbas amargas. El cordero, ustedes ya saben que es símbolo de Jesús. Por lo tanto, el que genera nuestra liberación es Jesús. Segundo, cuando se pinta la sangre, con sangre los dinteles de la puerta y el marco de la puerta, estaba diciendo los que hacían esta indicación del Señor que aceptan la sangre del cordero para ser protegidos. Pero ¿para ser protegidos de qué? En este caso, la 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. Por lo tanto, cuando el ángel exterminador pasara, todas las puertas que estaban cubiertas con sangre del cordero serían entonces pasadas de largo, estarían cubiertas y no tendrían ninguna muerte de ningún primogénito. Pero todas aquellas casas que no estaban pintadas con la sangre del cordero, entonces sufrirían la pérdida de el primogénito. La carne había que ser consumida en la noche con panes sin levadura y hierbas amargas. Y todo esto había que hacerlo con prontitud, porque en ese momento vendría la liberación. Y a la medianoche entonces del 15 de Aviv ocurrió la muerte de los primogénitos egipcios y de sus ganados. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 12, verso 29 y verso número 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Entonces ahora el ángel exterminador, de acuerdo a lo que había señalado, pasó. Pero pasó de largo en aquellas casas que estaban cubiertas con la sangre del cordero. Y ese cordero simboliza a Jesús. Por lo tanto, las familias judías fueron protegidas, las familias israelitas, protegidas porque la sangre del cordero las cubría. Hoy día igual el Señor nos sigue cubriendo con su sangre. Cuando usted aceptó a Jesús, entonces Jesús lo cubre a usted. En cambio, los egipcios que no tenían a la sangre del cordero sufrieron las consecuencias. El faraón, viéndose derrotado por esta gran plaga de la muerte de los primogénitos, incluido su propio hijo,
y los hijos de todos sus seres queridos y de su gente egipcia, el faraón le pide y el pueblo también le pide que por favor los israelitas salgan de Egipto, se vayan, queden libres. Ahora el faraón, obligado por las plagas que Dios les había mandado, le da la libertad, le da el paso al pueblo judío. ¿Y por qué entonces había que consumir el cordero? ¿Por qué había que pintar los dinteles? Porque el cordero que simboliza a Jesús era el que le estaba dando la libertad, le estaba dando el paso. La Pascua, la palabra en sí, Pascua significa paso, liberación. Y el Señor les dice ahora permanentemente, ustedes deben recordar este evento poderoso, milagroso. ¿Cuál evento? El evento de que el pueblo de Dios es liberado de Egipto por medio del Cordero. Y todos aquellos que confiaron en las indicaciones dadas por el Señor, entonces tuvieron la oportunidad de irse libres. El faraón entonces deja que el pueblo de Dios se vaya libre, pero pasa un poco de tiempo y el faraón dice, ¿cómo se nos ocurrió dejar el pueblo judío libre? Tenemos que ir a buscarlo. Y parten otra vez con gran parte del ejército, probablemente todo el ejército, y van entonces a alcanzar al pueblo que había salido de la esclavitud y que estaban en pleno desierto. Pero el pueblo de Dios se encontró con un gran mar, el Mar Rojo. Y el Señor, cierto, cuando escuchó el clamor de su pueblo, le dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Dile al pueblo que marche. Y el pueblo tenía al frente el mar. A los lados tenía unos grandes roqueríos que no se podían arrancar. Y atrás venía el ejército egipcio. No tenía salida. Pero el Señor le dice, dile al pueblo que marche. Y el pueblo, siguiendo las indicaciones de Dios, se internó en el mar y otra vez aparece la providencia divina abriendo el mar. Y el pueblo de Dios pasó en seco. Para Dios no hay nada imposible. Cuando tú veas un gran mar rojo en tu vida que te impide avanzar, en el nombre del Señor, yo te digo, sigue las indicaciones de Dios. Avanza en el nombre de Dios. Dios abrirá ese mar de dificultades para que tú puedas pasar en medio. Porque Él siempre tiene salida para sus hijos. Y tú y yo somos uno de ellos. Y el faraón, cuando vio que el mar estaba abierto, entonces con todo el ejército entran en el mar. Ahora los soldados egipcios y todos los que venían siguiendo a los israelitas también entran en el mar, pero Dios decide cerrar el mar y se lleva a todos aquellos que trataron de destruir al pueblo de Dios. Mis queridos, no importa que haya gente que quiera destruir al pueblo de Dios, Dios se encargará de proteger a sus hijos, Dios se encargará de velar por usted. ¿Por qué? Porque Dios te ama y como te ama, siempre hará provisión para tu vida y también para la mía. Y el pueblo de Dios entonces fue liberado. Y esa es la Pascua, la liberación que tuvo el pueblo judío o el paso a la libertad. La Pascua, el paso. Ahora, ¿cómo se cumple en la actualidad entonces la Pascua? Porque nosotros tenemos que relacionarlos con la vida nuestra. La liberación de Israel de la esclavitud, eso ya fue la Pascua, el paso, la liberación de la esclavitud. Pero ahora, según 1 Corintios capítulo 5, verso número 7, dice que Jesús es nuestra Pascua. Mire lo que dice 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua significa paso, liberación. Y ahora que nosotros somos esclavos del pecado, aparece Jesús. Y Jesús es nuestra Pascua.
Jesús es nuestra liberación. Jesús es el que nos saca de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo, a la libertad en Él. Y gracias a ese Cordero, que es el Señor Jesús, que en las mismas palabras de Juan el Bautista, él dijo respecto a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero. Fue sin defecto, sin mácula, murió en la flor de la vida a los 33 años. Ningún hueso de él fue quebrado. Y todas esas descripciones hablan de la persona de Jesús. El libro de Isaías, el capítulo 53, el verso 9, primera de Pedro 2, 22, hablan de lo puro que fue el Señor Jesús para morir por nosotros. Por lo tanto, ya tenemos claridad que el Señor Jesús es nuestra Pascua. Pero veámoslo ahora en el tiempo, porque la Pascua fue dada en un periodo de tiempo. Y ahora, cuando Jesús viene a esta tierra, Él viene a esta tierra y el día 10 del mes de Aviv, según Zacarías capítulo 9, verso 9. Mire lo que dice este texto de la palabra de Dios en el libro de Zacarías, el capítulo 9, el verso número 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Era un día domingo, cuando Jesús entró en forma triunfal a Jerusalén. Entonces la multitud se aglomeró para recibir a Jesús, pensando que Jesús tomaría el poder humano en ese tiempo para hacerse rey. Pero el Señor Jesús en realidad se estaba preparando como cordero para morir en la cruz del Calvario. El deseado de todas las gentes, el capítulo, la página 523, dice: fue en el primer día de la semana, el domingo, que el Señor Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Entonces ese día domingo, día 10, el Señor de Aviv, el Señor entonces entra en forma triunfal a Jerusalén. Ahora, del día 10 llegamos al día jueves 14, que es la víspera de su muerte. Y Lucas capítulo 22, el verso número 8 de la palabra de Dios, dice lo siguiente: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces el Señor ahora prepara allí en el aposento alto, junto con sus discípulos y siguiendo las indicaciones, una cena. Pero esa cena es la que nosotros hoy día conocemos como la Santa Cena. Es decir, esta nueva conmemoración vendría a reemplazar la Pascua. Ahora ya no es la Pascua, sino es la Santa Cena. Y la Santa Cena es una invitación a reconocer que nuestro gran libertador es Jesús. Es decir, cuando yo participo de la Santa Cena, reconozco que soy un pecador. Reconozco que Jesús me ofrece su perdón. Y reconozco que Jesús vendrá en gloria y majestad. Por lo tanto, cada vez que usted y yo participamos de la Santa Cena, estamos reconociendo que necesitamos de Jesús. Estamos reconociendo que nuestro único mérito para irse al cielo es a través de Jesús. Estamos reconociendo que nuestro gran libertador, nuestro Cordero inmolado, es Jesús, y por eso participamos de la Santa Cena, que a través del vino representa su sangre derramada en favor de nosotros, y el pan quebrantado representa su cuerpo, que fue también quebrantado para que usted y yo tengamos acceso a la vida eterna. Mi querido, entonces ahora ya no es la Pascua, es la Cena del Señor. No se prive de este privilegio. ¿Para quién es la Santa Cena? ¿Para el pecador?
de los cuales dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Yo también me llamo Pablo y podría decir que yo soy el primero de los pecadores. Cuando entendí esto, nunca más me he tratado de ver privado de participar de una Santa Cena. A veces la gente dice no estoy preparado. Para ellos es la Santa Cena. Para el que no está preparado, para el que está sucio, para el que necesita limpieza, para el que necesita perdón, porque hay gracia abundante. Por lo tanto, usted y yo debemos participar de estos ritos porque estamos reconociendo que el único que nos puede limpiar, el único que nos puede dar derecho al cielo es Jesús. Y usted no puede despreciar a Jesús. Usted no puede decir, voy a limpiar mi vida y luego voy a ir a Jesús. No, vaya a Jesús como está. Él lo va a limpiar a usted. Por lo tanto, no se prive de la Santa Cena, porque la Santa Cena es para el pecador. Es aquel que reconoce que el único mérito para entrar al cielo lo otorga Jesús. Y por eso participamos de estos emblemas que representan lo que el Señor hizo para que yo tenga derecho a la salvación. Y el día viernes 15, el Señor murió en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde, la hora nona, dice las Escrituras. Y allí muere. ¿Y qué pasó? El velo del templo se rasgó, como dice San Mateo capítulo 27, el versículo número 50 y 51. La palabra de Dios está aquí registrando lo siguiente. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¡Qué emoción! Cuando el Señor Jesús murió entonces en la cruz del Calvario, murió por usted, murió por mí. Entonces el Señor dijo lo que estaba ocurriendo en el templo, donde se mataba un corderito. Ese corderito escapó ese día. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y por eso el Señor rasgó el templo, rasgó el velo del templo, para que supieran los que ejecutaban esa ceremonia que el verdadero cordero estaba muriendo en la cruz del Calvario. Mis queridos, Dios nos ama. Y como nos ama, Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. El libro de Deuteronomio, el capítulo 21, dice lo siguiente. El capítulo 21, el verso número 23. La palabra de Dios: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El Señor dijo que los que morían en la cruz del Calvario eran malditos, y está registrado aquí en las Escrituras. El Señor Jesús nos amó tanto, que Él decidió morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y Él decidió hacerse maldición por nosotros. Él cargó sobre nosotros todos nuestros pecados. Las mentiras, los asesinatos, los robos, las torturas, las traiciones, los abusos, las crueldades. Todo fue transferido a Cristo. Él lo asumió como si Él los hubiera cometido. ¿Por qué? Porque te amó. Y porque te amó, Él cargó todos tus errores, cargó todos mis pecados, para que yo tenga derecho al perdón y a la salvación. Por eso es que un día Jesús clamó allí en Mateo 27, 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió el peso de todo el pecado de la humanidad. Y el Padre entonces se ve en ese momento distanciado de su Hijo, porque el Señor Jesús estaba cargando la culpa del ser humano. El amor de Dios es inconmensurable. Dios es maravilloso. Yo todavía no puedo entender por qué me amó tanto, pero es Dios.
es un Dios que está muy interesado en que yo esté entre los salvados. Hace muchos años atrás, un personaje que fue reconocido a nivel mundial y se hicieron películas sobre él, y hablamos de Al Capone. Un mafioso que durante mucho tiempo dominó muchos sectores, donde él controlaba la mafia y eliminó a mucha gente que no estaban en armonía con los pensamientos de él. Pero nadie sabía cómo lograr atrapar a Al Capone. Hasta que un día el contador, uno de sus hombres de confianza, tuvo un hijo. Y el hombre vivía en la desesperación porque no quería que su hijo fuera un delincuente como él, y menos trabajara para un delincuente como Al Capone. Y él no hallaba qué hacer para educar a su hijo de manera diferente. Y un día él decidió conversar con la policía napolitana. Y les dijo, miren, yo tengo la fórmula para entregarles a Al Capone en sus manos. Tengo todo el informe de sus cuentas y las cosas fraudulentas y las cosas que ha hecho. He sido su mano derecha por muchos años. Pero yo cobro por mis servicios. La policía le preguntó, ¿cuánto quieres que te paguemos? Y él les dijo, no quiero dinero, tengo dinero. Lo que yo necesito es que ustedes salven a mi hijo. Yo no quiero que mi hijo entre en este mundo de las drogas. Yo no quiero que mi hijo entre en este mundo de la delincuencia. Yo no quiero que mi hijo entre en este mundo del asesinato y de las crueldades con las que yo vivo permanentemente. Yo lo único que quiero es que salven a mi hijo y yo les entrego Al Capone. Yo quiero que mi hijo sea un hombre de bien. Yo quiero que mi hijo esté dentro de los hombres de la sociedad que aportan y no que destruyen. La policía le ofreció un plan a este contador y le dijo, nosotros nos haremos cargo de tu hijo y tu hijo será una persona de bien en la sociedad. El contador sabía que el día que él entregara a Al Capone lo iban a matar. Finalmente entregó toda la información y Al Capone fue detenido. Pero antes Al Capone dejó las indicaciones para que mataran al contador y mataran a todo lo que tenía que ver con él. Pero la policía ya había salvado al niño. Lo escondieron. Le cambiaron el nombre. Los años pasaron. Y un día el gobierno norteamericano, premiando a sus pilotos de guerra, decidió premiar a uno de los más destacados, O'Hara. Y cuando le entregan la medalla al mérito, deciden colocarle a uno de los aeropuertos de Norteamérica el apellido de este joven. Pero ¿quién fue este joven tan destacado en la sociedad norteamericana? El hijo del contador. Ese padre dio su vida para que su hijo llegara a ser un personaje bueno en la sociedad. El Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario para que tú llegues a ser un personaje que seas un aporte a la sociedad. Jesús no quiere morir en vano en tu vida. Él te vio entre los redimidos. Él, con ese ojo futurista, sabía que un día tendrías la oportunidad de escuchar mensaje de Dios. Abre tu corazón.
Permite que el Cordero se encargue de limpiar tu vida. Él murió en la cruz del Calvario para que tú tengas un nombre limpio en la sociedad y en el reino de los cielos. Cuando estés entre los redimidos, no habrá nada que impida disfrutar tu presencia en la presencia de Dios, porque los méritos de Jesús limpiaron tus errores, limpiaron tu pasado. Él dio su vida para que tú tengas vida. Querido, te invito a abrir la puerta de tu corazón. Deja que el Señor se haga cargo de tu existencia. No importa los errores que hayas cometido en la vida. En Jesús hay perdón, hay salvación. Y Él vino a morir por ti. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario para que yo tenga derecho a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.